Estamos con la doctora Janina Felipa en los consultorios Lehmann. Te voy a poner en un lugar incómodo con la primera pregunta. Decime. ¿En qué momento, por qué y cómo elegir una ginecóloga para iniciar tu carrera, tu camino dentro de lo que son los controles ginecológicos para una mujer? El tema, mira, es un tema puntual eso lo que vos preguntás, porque nos pasa muy seguido que pacientes que concurrieron toda su vida a un ginecólogo, no ni siquiera cuando inician su carrera, por eso voy, cuando inician su carrera en la ginecología, o sea, sus estudios ginecológicos, me pasa de tener pacientes grandes, 45, 50, 60 años, con historial de haber venido de un ginecólogo y de golpe quería cambiar, quería una ginecóloga mujer. Esto de por ahí, no sé si, porque por ahí suena mal para con el colega, pero con el trato un poco más empático, el sentirse un poco más empatizada a la paciente, el decir ella me entiende más, o por ahí hay temas que da un poco de pudor tratar con un hombre, porque por más de que sea un profesional, te digo lo que yo escucho a diario en el consultorio. Y la paciente por ahí me dice, yo prefiero una ginecóloga mujer, porque por ahí hay temas que los trato mejor con vos, me da un poco menos de vergüenza, un poco menos de prurito a la hora de, no sé, de por ahí exponer los genitales, porque viste que es el control ginecológico, yo siempre les digo, es una entrega total, es una total vulnerabilidad de la paciente desnuda, mostrando sus genitales, que no es un detalle menor. Para con un profesional sí, pero por ahí cuando es una mujer, entre mujeres por ahí nos entendemos un poco más. Esa es lo que siempre dicen las chicas, lo que me dicen las mujeres acá en el consultorio. Siempre, digamos, prima la empatía y la afinidad con una mujer. ¿A qué edad vos considerás que es importante que una mujer venga a tu consultorio y comience con su rutina de control, que no tiene que estar específicamente atada a la problemática que vamos a hablar específicamente hoy, que es el cáncer de mama? ¿Desde qué edad vos considerás que es necesario que una mujer se acerque a un consultorio ginecológico? Siempre decimos que lo ideal es que la paciente venga antes de su menarca, antes de su primera menstruación, una paciente chiquitita, pero porque después pasa que pasan del pediatra sin escalas al ginecólogo directo y por ahí falta esa parte de, bueno, a ver, nos conocimos, dejamos una puerta abierta, mirá, mi nombre es tal, yo soy doctora, soy especialista en mujeres, la idea es que vos cuando tengas un problema de cualquier índole puedas venir a tratarlo. Y esa relación se empieza idealmente desde que la paciente es preadolescente, alrededor de los 11, 12 años. Si llegamos antes de su menarca, un golazo. Si no podemos, bueno, posterior a su primera menstruación, empezar ya sus primeros controles. No quiere decir que le vayamos a hacer un Papá Nicolau de entrada, ni que la vamos a pinchar, ni hacer ecografías buscando nada raro, pero sí esto que te digo, la primera consulta, averiguar antecedentes, saber cuál es la paciente que yo, bueno, tengo que tenerle un poquito más de ojo encima por el antecedente de tal o cual enfermedad que por ahí podría tener o no alguna carga genética y heredarse de esa manera. Y después ya sí, a partir de que la paciente inicia sus relaciones sexuales, a partir del año de inicio de relaciones sexuales, por ejemplo, empezó a tener su primera relación alrededor de los 15, yo a partir de los 16, 16 y medio voy a empezar a hacer un Papá Nicolau una vez por año. Ahí ya sí, ya es un poco más intenso el control si se quiere, y sí a partir de yo arranco a 17, 18 años, generalmente ya les pido por ahí un control de rutina de laboratorio, porque es lo que te digo, dejan de ir a su pediatra, y por ahí como no se enferman o no tienen ninguna patología de base, el único control médico o el único contacto médico que tienen es con el ginecólogo. Entonces por ahí el control de rutina con un laboratorio, una ecografía para ver ovarios, a ver cómo están adentro, porque yo siempre les digo que están calladitos ahí adentro y si uno no los espía desde afuera, es poco predecible poder prevenir algo. Y si una ecografía mamaria también. No mamografía, pero sí una ecografía mamaria. Eso a partir de los 18, 19 años ya arrancamos, una por año. Y pues exactamente, un control anual para detectar cualquier anomalía, cualquier irregularidad que pueda de alguna manera ponerlos en alerta. Exacto. ¿Con qué te podés encontrar a partir de esa edad o cuáles son los factores que vos decís, bueno, vamos a ver esto porque no me gusta determinada circunstancia en tus mamas, qué es lo que está pasando, más allá de la edad? ¿Cuáles son los detalles que debe tener en cuenta una mujer al hacerse un examen frente a un espejo, por ejemplo en su casa, y que la mueva a hacer una consulta con el ginecólogo? Generalmente te voy a hablar de la patología mamaria benigna más frecuente que nos encontramos. Mira, te diría que en el 80-85% de las pacientes jóvenes son poseedoras o de quistes mamarios, que yo siempre digo son como bolsitas de agua, que simplemente requiere un control si no tiene ninguna
ningún criterio ecográfico de malignidad. Nosotros siempre nos regimos por el examen físico y dentro de la ecografía siempre hay criterios que a nosotros nos hablan de que esto no me gusta tanto y esto no es nada, es tranquila, no tiene ningún criterio de malignidad, lo controlamos dependiendo de qué patología sea, cada 6 meses o una vez al año. Te decía, los más frecuentes son los quistes mamarios y los fibroadenomas, que son tumores mamarios benignos, 100% benignos, que no tienen transformación a la malignidad, que no sienta un precedente para que después eso se pueda hacer un cáncer de mama, que yo siempre les digo, cuando encontrás un fibroadenoma, tranquila, si las características ecográficas, te repito, son de fibroadenoma, o sea, si yo ecográficamente puedo cerciorarme y decir a ciencia cierta esto no tiene ningún peligro, quédate tranquila. Si hay algo que obviamente me deja duda, se pasa algún estudio de mayor, obviamente, complejidad para nunca quedarse con la duda. Pero esas son por ahí las patologías más frecuentes. Y yo siempre les digo, el examen mamario, autoexamen mamario, que es lo que vos me decías frente a un espejo, sí, es importante que la paciente lo aprenda a hacer, pero no a diario. No a diario, siempre respetando, siempre le digo, en la paciente que todavía menstrua, en la paciente que tiene su ciclo menstrual, una semana posterior a la menstruación. Porque como deben saber todas las mujeres que seguramente están escuchando, cuando yo me reviso mis mamas premenstrual, antes de menstruar, me voy a encontrar lo que se te ocurra, porque obviamente que es un tejido que está congestivo, está muy vascularizado, está proliferado por acción estrogénica, entonces obvio que si yo me toco las mamas antes de menstruar, me voy a encontrar de todo, me voy a pegar un susto bárbaro. Entonces dejo pasar la menstruación, dejo que el tejido mamario desinflame un poco, una semana posterior a la menstruación, siempre frente al espejo, yo siempre les digo primero mirar, sin tocar, mirar si tengo una más grande que la otra, que nos pasa a todas tenemos una mama más grande que la otra, entonces reconocer cuál es la que es más grande, si veo algún bulto, alguna retracción, un cambio en la coloración de la piel, una vascularización, lo que nosotros llamamos piel de naranja, que es cuando está como porosa la piel, si el pezón tiene algún área que está por ahí más oscura que el resto, exprimir, siempre expresión del pezón se llama, que es exprimir un poquito el pezón y ver si sale alguna secreción, si sale esa secreción, ¿de qué color es? ¿Es blanca? ¿Es transparente? ¿Es sanguinolenta? ¿Es pus? ¿Es purulenta? Tener en cuenta eso. Y por último, comenzar, que yo siempre les digo en sentido de las agujas del reloj, pero simplemente para seguir una dinámica, pero lo puedes hacer desde el lado que vos quieras, comenzar desde arriba, tocándome todas las mamas y yendo en sentido hacia el pezón, desde los costados hacia el pezón, tocando a ver si yo encuentro algún bultito y demás. Eso lo hago en las dos mamas. Siempre tener en cuenta que tejido mamario yo voy a encontrar desde la clavícula hasta la primera costilla y en los costados desde la línea de la axila, la línea media de la axila hacia el esternón, que es el huesito que tenemos entre las dos mamas. Todo eso es tejido mamario. Por más de que yo tenga una mama pequeña, tengo que revisar todo ese área porque puede haber una ubicación de tejido mamario fuera de lugar, por fuera de la mama, que se llama ectópico, que se localiza habitualmente en esas áreas y que puedo encontrar alguna bolita, por ejemplo, en una zona que no es la zona mamaria en sí. ¿Se entiende lo que digo? En el caso de un fibroadenoma o un quiste, ¿hay algún tratamiento? ¿Se sugiere una cirugía para su extracción? ¿Cuál es la conducta que debe seguir el paciente ante esto que evidentemente es benigno? Cuando yo tengo la total certeza de que esto es benigno, que me quedo re tranquila porque el ecografista es avesado en el tema, que eso no es un detalle menor. Siempre yo les digo, cuando hacemos una ecografía mamaria, hacerla con alguien que esté entrenado en el tema. La ecografía mamaria es una subespecialidad. No cualquier ecografista puede hacer una ecografía mamaria. O sí puede, pero yo después estoy atada con ese informe que me hace, ¿se entiende? Porque no, está todo correcto, yo no vi. Entonces yo siempre les digo, es tener confianza en el equipo y en el ecografista que lo hace para yo poder dormir tranquila y decir no, tranquila, porque si te dice tal persona que está, no, quédate tranquila, los criterios son benignos. En el caso del quiste mamario, a menos que tenga algo raro, no se opera, no se hace absolutamente nada, son totalmente funcionales, estrógeno dependiente. Entonces, mientras la paciente tenga estrógeno y todavía menstrue y cicle, esos quistes van a seguir apareciendo, van y vienen. Yo siempre les digo, tal vez hoy tenés uno, el año que viene en el control tenés 3, o no tenés ninguno, constantemente proliferan. Lo importante es controlar en ese control anual, porque si es un quiste con características normales, el control es una vez al año y ni siquiera hay que intensificar los controles. En ese caso, siempre ir viendo que en el próximo control no varíe demasiado en su tamaño, no agregue ninguna característica de malignidad, no tenga tabiques en el interior, no tenga ninguna excrescencia, que es como un crecimiento papilar adentro del quiste. Si no aparece nada de eso, simplemente se controla, no se hace absolutamente nada. Y en el caso del fibroadenoma, lo mismo. El fibroadenoma tiene pocas indicaciones de intervención quirúrgica.
que haya modificado su tamaño más del doble en el transcurso de 6 meses, porque eso sí se controla semestral, o que haya agregado alguna característica de malignidad o que me deforme el tamaño de mi mama. Hay fibroadenomas que tienen un crecimiento exponencial de un mes para el otro, y no sé, medía 3 centímetros y mide 8, en una mama pequeña imagínate que deforma totalmente la estética de la mama, entonces en ese caso la indicación es retirarlo. Pero si no, yo siempre les digo esto a mis pacientes que me escuchan decirlo a diario, el tejido mamario no es un tejido que se opere por operar. Yo creo que es el único tejido del cuerpo que ante la duda se ve con un estudio por imagen de mayor intensidad, con algo un poco más específico, pero no se opera por operar, no se saca un fibroadenoma por sacar, porque ahí sí sienta un precedente para que en ese tejido de regeneración que yo dejo posterior a una cirugía sí pueda proliferar algo malo. ¿Se entiende? Entonces, idealmente, si no tiene nada, preferible dejarlo y controlarlo desde afuera. Y bueno, sí, ante la duda, lógicamente, que si por estudios por imágenes no puedo discernir a ciencia cierta si esto es bueno o malo, obvio que ahí sí se opera. Vamos a una ecografía y nos encontramos con que lamentablemente lo que presumíamos que termina siendo un cáncer de mama. ¿Cómo abordás vos el tema desde tu lugar de ginecóloga, sobre todo para tratar de calmarla a la paciente y ayudarla en el proceso, llevarla y que no se asuste, que trate de continuar con los tratamientos, que busque las soluciones adecuadas, que no es nada fácil, evidentemente, porque la palabra misma asusta. Entonces, ¿cómo trabajas a partir de ese momento? Difícil, muy difícil. La contención es fundamental. El decir tranquila, todo va a estar bien, te prometo que va a estar bien, confía, entregate, soltá, pero estar en el lugar de la paciente no es nada fácil. Como vos mismo decías, cuando alguien te dice la palabra cáncer, se te derrumba, es lo que me dicen las pacientes, se te viene el mundo abajo en un segundo porque se te cruzan tus hijos por la cabeza, tu familia, tus viejos, cómo lo decís, cómo comunicarlo. Yo creo que hay varios pasos en esto del diagnóstico. El primer paso y el más duro es afrontar que te cuenten a vos tu resultado, que te digan, mira, la biopsia salió mal, desgraciadamente esto es un cáncer de mama, pero tranquila, va a estar todo bien. Y el segundo paso duro es sacarse la mochila del comunicárselo a mis hijos, a mi familia, a mis viejos que están grandes, viste que es la típica, pero cuando son pacientes jóvenes, decir, ¿cómo se lo digo a mi vieja? ¿Cómo les digo que voy a estar bien, que confíen que voy a estar bien? Eso por ahí es lo más complicado para ellas. Una vez que logran decirlo y que logran comunicarlo, como que viene el alivio posterior de decir, bueno, ya está, ahora vamos para adelante, enfrento lo que tenga que enfrentar. Es fundamental caer en las manos apropiadas, hacer una consulta con el mastólogo. Te vuelvo a repetir, la mama es una subespecialidad en todo, en ecografía, en resonancia. Fíjate que el radiólogo común hace por ahí una subespecialidad o encamina su vida hacia hacer mamografías, no es para cualquiera, ¿se entiende? O sea, la mama hay que saber manejarlo. También tenemos dentro de la medicina y dentro de la ginecología una subespecialidad que se llama mastología. Lo ideal es caer en las manos de un mastólogo que está entrenado en el tema, alguien que está preparado, que hizo una subespecialidad durante 3-4 años, se dedicó solo a hacer mama, a operar mama, a manejar mama, que trabaja con su equipo quirúrgico, que trabaja con su oncólogo, con su patólogo de confianza. Todo eso se forma un solo equipo. Entonces lo ideal es siempre caer en las manos entrenadas, en las manos adecuadas, y no por ganar tiempo, por achicar, no, mira, este me dijo que me operaba más rápido, voy de este. No, lo ideal siempre ante el diagnóstico es calificar el cáncer de mama. ¿Qué quiere decir esto? No todos los cánceres de mama son operables de entrada. Entonces, si yo tengo un tumor mayor a 3 centímetros, no puedo caer en cirugía de entrada. Siempre tengo que hacer, se llama quimioterapia neoadjuvante, que es hacer unos ciclos de quimio, se achica el tumor y posterior a eso se hace la cirugía. No en todos los casos, depende obviamente de qué receptores tenga. Hay marcadores que nos dicen cuáles sí, cuáles no, cuáles hacen quimio, cuáles no, pero a grandes rasgos esta es la conducta. Entonces, no por ganar pasos, no por caer en que este me cobra menos, porque también pasa esto, no, vos sabés que este me cobra un plus, pero este me cobra menos. Ver dónde puedo ir, dónde mi obra social me banca esto. Pedir referencias, yo siempre les digo, hablar con tu ginecólogo, ver a dónde puedo ir, que me referencien, viste, que te digan, este trabaja conmigo, es de confianza y demás, pero ideal es eso, y siempre estadificar, no apurarme a la cirugía. Cuando vos te dicen el diagnóstico, lo primero que querés, sácame esto,
Porque vos decís, ¿cómo aguanto un mes, 2 meses con esto? No, sacame esto, porque sacame, operame, sacame. Es la primera conducta, ¿viste? La primera reacción de los pacientes. Entonces vos, tranquila, lo ideal es estadificar, es ver si alguna de esas células malignas ha pasado por el ganglio de la axila. En caso de que haya pasado, ver que no se haya depositado en algún otro órgano, ver metástasis en cerebro, ver metástasis en hígado, en hueso. Hay que hacer un montón de estudios, hay que hacer tomografías, centellograma óseo, ecografías hepáticas y demás, para ver dónde estoy parada. Si todo da negativo, si el ganglio es negativo, la cirugía es la solución y está curada con eso. Hay veces que ni siquiera se requiere ni quimio ni radioterapia posterior. Pero lo importante es no adelantarse, porque ese tiempo, lejos de ganarse, se pierde. Porque si después en la cirugía me viene algo que yo podría haber hecho de entrada de mejor forma, es volver todo para atrás. Sé que no es tu área específica, pero también es importante que lo mencionemos. El cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres. No. Un 1% de los hombres tienen cáncer de mama también. Que está bueno que lo digas, que yo siempre cuando por ahí me llaman en octubre para hablar de esto, lo recalco, porque por ahí en el terreno masculino se piensa que es una batalla ganada, como que no nos va a tocar, y desgraciadamente el 1% de los hombres también puede sufrir cáncer de mama, sin la necesidad de tener ginecomastia, que es el agrandamiento del tejido mamario masculino. A veces son pacientes normales, con tejido pectoral normal y se encuentran una bolita y bueno, hay que operarlo también. También lo hace el mastólogo, la consulta también se hace con el ginecólogo, también se hace una mamografía, también se hace una ecografía mamaria, es lo mismo. Así que los hombres no están ajenos a esta patología, no es mucho, obviamente que en comparación pensá que en las mujeres se diagnostican alrededor de 20.000 casos al año en Argentina y en el hombre solo un 1%, es nada que ver Sí, la incidencia es no, muy nada que inferior ver a porque las obviamente la mujeres. incidencia es hormonal y ustedes zafan por esa parte, pero también a estar atentos a eso. Janina, no digo que sea masificado, pero sí se ha hecho bastante más común las cirugías con, digamos, agrandamiento de mamas, con prótesis mamarias. ¿Cómo debe manejarse una paciente que tiene hecha esa cirugía hoy, no precisamente por una cuestión reconstructiva, sino por una cuestión estética quizás? ¿Cómo debe abordar estos controles? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo lo debe hacer? Porque obviamente las sensaciones son absolutamente distintas entre una mama natural y una implantada. ¿Cómo manejas ese tema? Mira, eso también está bueno recalcarlo, porque por ahí las pacientes vienen, no, yo mamografía no me puedo hacer porque tengo prótesis, no. Todo lo contrario, la mamografía se hace igual, se hace con una técnica especial que se llama técnica de Eklund, que siempre en el pedido de mamografía hay que aclararlo, mamografía con técnica de Eklund. El radiólogo especialista en hacer mamografía sabe cómo es el tipo de técnica especial. Volvemos a lo mismo, un ecografista que esté entrenado y que pueda ver, más allá de el estado de la prótesis, de la cápsula y demás, también ver el tejido mamario que lo circunda. Viste que hay prótesis que se pueden colocar por delante o por detrás del pectoral. De todas formas, el tejido mamario está por fuera de la prótesis y hay que controlarlo de todas formas. Por más de que sea mínimo, hay que controlarlo igual. Por eso también es una falsa creencia. Yo me puse prótesis porque no tenía casi nada de mama, así que no creo que me salga nada. Te repito, en los hombres que tienen ínfima cantidad de tejido mamario, cero proliferación estrogénica, hacen cánceres de mama igual. Imagínate que no lo va a hacer en una mujer por mínimo que sea. Así que eso es una mentira absoluta, un mito, hay que desterrarlo. La paciente con prótesis se controla igual, el examen mamario se hace de la misma manera que les expliqué antes. Lo único que varía es en el caso de la mamografía o de la resonancia mamaria, porque a veces en las que tienen prótesis y la mamografía con técnica no se logra hacer bien, se hace una resonancia mamaria y listo. O sea, pero los controles se hacen igual, de todas formas, anualmente. ¿Hay algún rol que el hombre o la pareja pueda cumplir para ayudar con estos controles a la mujer? Sí. ¿Hay una manera de acompañarlas en esto? Sí, aunque no lo creas, es tan fundamental. Yo siempre les digo, inclusive viste con la toma de anticonceptivos, que la paciente dice, mi marido me hace acordar. Qué bueno eso, porque yo digo, por ahí son mochilas que se le carga siempre a la mujer y está bueno que la pareja pueda acompañar. ¿Te revisaste las mamas? Gorda, acordate que tenés el control en el mes de octubre. ¿Fuiste al ginecólogo? ¿Te controlaste esa bolita que te sentiste el otro día? No te cuelgues, gorda, con eso. El estar constantemente, el no relajar, eso también es fundamental por parte de la pareja. Y acompañar, porque a veces las mujeres, más cuando tenemos hijos, tenemos miles de cosas por la cabeza. Con los hijos no se nos pasa un control, pero con nosotras por ahí quedamos un poco delegadas. Entonces está bueno que la pareja insista con esto, que pueda acompañar desde ese sentido.
Y obviamente que, viste que antes yo te decía el tema de la anticoncepción. Ningún fármaco que uno tome es gratuito para este tipo de cosas. Entonces, lógicamente que hay pacientes que tienen contraindicación de usarlos. Entonces está bueno ahí que la pareja también pueda decir, bueno, me cuido yo, cosa de no sumarte un factor de riesgo. ¿Por qué no? Hoy por hoy está un poco más en auge el cuidado masculino, pero antes era un terreno netamente femenino y nosotras nos llenábamos de hormonas toda la vida para que mi pareja no tenga que hacerlo y obviamente que hoy por hoy tenemos la cabeza un poco más abierta con eso y eso se celebra. ¿Cómo determinás en una paciente, sobre todo en las más chicas, si es conveniente o no en ese paciente la utilización de anticonceptivos? Porque hoy se ha extendido tanto el uso y de alguna manera también facilitado de alguna forma por el Estado que los provee, casi sin control de alguna manera. Sí, totalmente. Lo que puede ser quizás un método de anticoncepción se termina transformando en otro problema. ¿Cómo determinás si un paciente es apto o no para el consumo de determinados anticonceptivos, ya que obviamente no hay uno solo, sino varios? Viste que te decía, el primer control es fundamental hacerlo desde chiquita, aunque no le hagamos nada, es para tomar antecedentes y demás. Bueno, esto, anamnesis, examen físico, control de la paciente. ¿Tenés migraña? Sí, tengo migraña, contraindicado el anticonceptivo. ¿Hiciste alguna trombosis alguna vez en tu vida, en alguna parte de tu cuerpo? Contraindicado el anticonceptivo. Estamos hablando de los combinados, los que tienen estrógeno. ¿Tenés el antecedente de un cáncer de mama en los últimos 5 años? Con todavía actividad, contraindicado el anticonceptivo. ¿Estás dando de mamar o sos puérpera inmediata en los primeros 6 meses de vida de tu bebé? Contraindicado el anticonceptivo con estrógeno. Esto, atando cabos, recabando datos, preguntando, ¿sos hipertensa? ¿Tenés más de 35? ¿Sos fumadora, más de 10 cigarrillos por día? No podés usar anticonceptivos con estrógeno. Entonces, fundamental el diálogo con la paciente. Por eso te decía, mirá lo importante de abrir la puerta y decir, nos conocemos, te tomo datos, recabamos, cualquier cosa rara venís y me la avisás. Hacerlo desde chica, porque por ahí viene la paciente y se sienta a los 60 porque cambió de ginecólogo, que es otra situación habitual. ¿Tenés alguna enfermedad? No tengo nada. Y después al rato le preguntas, ¿tomas algún remedio? Sí, tomo. Para la presión, para la diabetes, porque por ahí la paciente no lo ve como una enfermedad, pero resulta que cuando te empieza a contar, tomaba 40 fármacos y vos dándole medicación que por ahí estabas, ¿se entiende? O sea, ignorando por completo que lo tenía contraindicado. Sí, en realidad le estabas sumando comorbilidad. Exactamente, Sí. Le estabas sumando mayor carga Sí. a la que ya tenía. A la que ya tenía, pero sin saberlo, porque por ahí, por eso que te digo, desde chiquitita abrir el diálogo y no conocernos por primera vez cuando tenés 40, porque ahí es donde por ahí hay un poco más de desconfianza o de falta de esa empatía, viste que hablábamos, de decir charlemos, llamame por mi nombre, no me digas doctora, viste, de generar este vínculo con la paciente más ameno. Sí, evidentemente es fundamental el hecho de que la paciente se sienta absolutamente cómoda y contenida cada vez que venga a visitarte. Sí. Y que pueda hablar, expresarse, explayarse con total tranquilidad. Sí. En el caso de las más chicas, ¿vos aconsejás que estas primeras visitas las hagan solas o las hagan acompañadas de su mamá o de alguna persona mayor con la cual ellas se sientan cómodas? ¿Qué te parece a vos que es lo mejor? Generalmente cuando son chiquititas entran con la mamá, acá adentro se sientan con su mamá. Pero siempre les digo, ¿querés que mamá se quede? ¿Querés que mamá se vaya? Siempre ponerla en el centro de la escena a la paciente. No, ni yo, ni su mamá, ni su acompañante. La que es protagonista en este encuentro es la paciente. Entonces, ¿cómo te sentís más cómoda vos? ¿Querés que mamá se quede? ¿Querés que mamá se vaya un ratito? Hay quienes te dicen, no, sí, que se quede. Hay quienes te dicen, no, bueno, que las preguntas estas por ahí me las haces con ella por si a mí se me olvida algo, pero después si querés, mami, salí un ratito. Y está bueno que la mamá pueda entender que no es nada malo, porque hay mamás que dicen, ay, ¿por qué tengo que salir? No te lo tomes, yo siempre le digo, no te lo tomes a mal, no es contra vos, pero por ahí, viste, hay cosas que vos no dejás de ser la mamá y por ahí le da un poco de prurito tratarlo delante tuyo. Y para eso viene de la ginecóloga, porque si no, por ahí, si le fuera tan fácil hablar con vos que sos su mamá, por más confianza que te tenga, lo hablaría con vos. Por algo por ahí vienen con la ginecóloga, porque por ahí hay cosas que la mamá no deja de ser la mamá y te da un poco de vergüenza o de poder hablarlo con ella. O con una hermana, han venido con hermanas mayores, que por ahí la hermana es un poco más compinche la relación, entonces por ahí la hermana se queda. Pero yo siempre le digo, el centro de la escena es la paciente, la que elige si se quiere quedar o no es la paciente. Mismo pasa por ahí con las parejas, porque suelen venir acompañadas de su esposo o de su novio y por ahí quieren que se quede. No, yo no tengo problema, querés que se vaya, que salga, con total libertad. Para ir terminando la entrevista,
te doy los últimos minutos para que desde tu lugar de ginecóloga les hables a las mujeres, les hables a tus pacientes, a quienes te vengan a visitar posterior a esta nota, y les cuentes un poco cómo controlarte, qué deben tener en cuenta, un resumen final de qué tener en cuenta para hacer estos controles, esta prevención, que obviamente todos deseamos que siempre sea de la mejor manera posible, a veces no lo es, pero es importante que estemos siempre atentos y cuidándonos. Importante, como decíamos, empezar desde chiquitita con los primeros controles, ecografía mamaria una vez al año. A partir de los 35, entre los 35 y los 37 años, la Sociedad Argentina de Mastología recomienda la primer mamografía. Obviamente que si no estoy dando de mamar, si estoy en periodo de lactancia no. Pero una paciente que no está en periodo de lactancia, hacer su primera mamografía y guardarla para tener como estudio comparativo posterior. A partir de los 40, una mamografía al año es lo que recomienda la SAM, la Sociedad Argentina de Mastología. El Instituto Nacional del Cáncer lo que recomienda es, a partir de los 35-37 la primera, a partir de los 40 cada 2 años una mamografía y a partir de los 50 anual. ¿Qué pasa? Depende cada ginecólogo qué corriente quiera seguir, ambas son correctas, o sea, depende de qué sociedad científica yo quiera apoyar. Lo que yo hago habitualmente es 35-37 la primera y a partir de los 40 una por año. Se está viendo en el último tiempo un aumento bastante importante de cánceres de mama en pacientes jóvenes llamamos menores de 45 o 50 años, entonces por eso es que yo me baso en hacerlo empezar a temprana edad, a partir de los 40. Si la paciente llegase a tener, esto es re importante a tener en cuenta, un familiar de primer grado, mamá, hermana, prima hermana o abuela, con un cáncer de mama antes de los 40, la mamografía no inicia a los 40. Inicia 10 años antes de la edad de aparición en ese familiar. Por ejemplo, mi mamá tuvo un cáncer de mama a los 35. Desgraciadamente, a partir de los 25, una mamografía por año. ¿Se entiende? En la hija o en el caso de que sea mi hermana, por ejemplo. Eso es importante porque por ahí no lo saben, lo desconocen, no han concurrido más a los controles, no tienen mucha idea, entonces por ahí caen y, no sé, a los 40 para empezar la mamografía y resulta que su mamá había empezado mucho antes. Entonces, a tener en cuenta, no es un detalle menor, el autoexamen mamario y el control una vez por año con el ginecólogo para que me revise las mamas, chequeemos con la mamografía que va siempre acompañada con ecografía mamaria. Esto